Listo, Ramiro. Gracias, estamos en vivo. Buenas noches, bienvenidos a este espacio Digitalmente, nuestro segundo programa. Muy entusiasmados de tener aquí a nuestros invitados que vamos a presentarlos a continuación. Estamos aquí también con el equipo del Observatorio de la Transformación Digital y les damos la más cordial bienvenida a este espacio de análisis y discusión, donde siempre, todas las semanas, vamos a abordar desde la visión tecnológica y científica toda la vital trascendencia que tienen estos ejes, que no son ejes transversales de la economía, son ejes principales de la economía para cambiar el desarrollo, el modelo de desarrollo de nuestro país en torno a la digitalización y a la adopción tecnológica. Eso es lo que nos mueve. Entonces, en ese sentido, vamos a tener a dos invitados muy especiales en esta noche, los cuales nos hablarán sobre la importancia de la ciencia, de la tecnología en el desarrollo de la sociedad. Le damos la más cordial bienvenida a Pablo Araujo, el esquiteño, nacido en 1974, es ingeniero químico por la Universidad Central y máster en Dirección de Empresas y PhD en Biotecnología. Él es docente principal de la Universidad Central del Ecuador y divulgador científico. Bienvenido, Pablo. También tenemos a Pablo Roballo, que a continuación en nuestro segundo segmento vamos a describir quién es y de qué nos va a hablar en esta noche. Le damos una cordial bienvenida también a todo nuestro equipo del Observatorio de la Transformación Digital y como siempre usted que nos ve en sus casas a través de nuestro Facebook Live, nuestras cuentas oficiales, pueden hacernos nuestros comentarios, sugerencias y preguntas para los invitados de esta noche para poder transmitírselas a ellos y construir de esa manera una mejor sociedad, una sociedad basada en la tecnología que impulse el desarrollo de nuestro país, principalmente en el aspecto de la digitalización y la inclusión digital. Anita. Los resultados de la ciencia y la tecnología son fundamentales para la diversificación de la economía y la generación de nuevos productos y servicios a través de un mayor valor agregado en las actividades. El desarrollo científico del país es sin duda un elemento muy importante tanto en países en vías de desarrollo como en países industrializados, pues es uno de los elementos más importantes para el progreso económico y productivo. La adopción tecnológica impacta directamente en el nivel de desarrollo de los países y el nivel de bienestar de los ciudadanos, como ya se demostró en la historia en el proceso de la revolución industrial y también en el periodo posterior. Actualmente estamos viviendo un proceso industrial 4.0 en medio de una pandemia con una adopción tecnológica bastante más acelerada, con una economía medianamente paralizada y con un déficit de capital humano profesionalizado en ciencia y tecnología. La importancia de las políticas públicas, de tener planes de fomento a la ciencia y la tecnología y el apoyo tanto público como privado constituyen un eje fundamental en este proceso de transformación. Hola, muy buenas noches, Pablo. Te saludamos muy gratamente. Nos vemos a los años. Tenemos una historia juntos hace mucho tiempo atrás. Y bueno, ahora aprovechamos este espacio para que nos puedas contar tu visión sobre la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para el desarrollo de nuestro país. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos tu espacio. Gracias, Vladimir. Bueno, quiero agradecerles a todos aquí en el observatorio, a Ana Gabriela, a Ramiro, Juan Pablo, al tocayo Pablo también, a Vladimir. Gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes la noche de hoy. Fíjate que sin ciencia, sin tecnología no hay avance. Generar tu propia ciencia, generar tu propia tecnología va a responder a las necesidades que tú tienes como país. Eso es una de las cosas que debemos tenerle súper claro. La ciencia responde preguntas y se cuestiona día a día, momento a momento, si la validez de sus resultados es real. Y en base de esto es lo que la ciencia va avanzando. Se obtienen resultados debido a procesos de observación y la ciencia tiene todo su método descrito, se va haciendo preguntas si es que esos resultados son válidos. Y cuando esos resultados son válidos, digamos que llegamos a tener un punto. Pero si no va
si no se responden las preguntas sobre los resultados, la ciencia va avanzando. Entonces, puesto ya en el contexto nacional, hablar de ciencia, hablar de tecnología, nosotros tenemos que hablar qué necesidades tiene el país en los distintos sectores. Estamos hablando de salud, podemos hablar de energía, podemos hablar de vacunas, petróleo, etc. Entonces, agricultura, todos estos ejes que están en relación a la economía. Entonces, primero partamos de las necesidades que tiene el país. El país tiene muchísimas necesidades en todas estas líneas. Perfecto. Desde las universidades, desde los institutos superiores técnicos y tecnológicos, empecemos a tratar de resolver todos esos problemas o todas esas preguntas que nacen de las necesidades del país. Y en ese instante nosotros estamos haciendo ciencia. Imaginémonos toda la capacidad de investigadores, de docentes que tiene ya el país instalado. Si tú regresas a ver hacia atrás en el tiempo, hace 15 años atrás, 20 años atrás, no era ni el 10% o menos del 5% de los actuales. Entonces, con estas necesidades podemos plantear proyectos de investigación que luego se transformarán en proyectos de vinculación con la sociedad. Y en ese instante, con este método científico, vamos a poder ir resolviendo paulatinamente las necesidades que tiene nuestro país. Lo podemos abordar desde la óptica pública, porque es el dinero público quien financia las universidades e institutos superiores técnicos y tecnológicos, y por tanto tiene que devolverse los resultados de hacer esa ciencia hacia la parte pública. También lo podemos hablar exactamente igual desde la parte privada. La parte privada invierte sus fondos, busca una solución a un problema y luego obtiene un rédito. En la parte pública es toda la sociedad la que va a recibir el rédito de hacer ciencia y tecnología. Entonces, una sociedad, un país que no hace ciencia, que no hace tecnología, que no impulsa a sus universidades e institutos superiores tecnológicos, que no les da un eje rector, que no les da un ancla con los distintos actores, definitivamente yo pienso de que está condenado a seguir consumiendo ciencia y tecnología y productos terminados desde afuera. Entonces es fuga de recursos, recursos que no están bien invertidos. Entonces, ¿cuán importante es hacer ciencia y hacer tecnología, especialmente en países como los nuestros, que tenemos muchos déficits de muchísimas cosas? Pues desde mi punto de vista es vital, absolutamente vital. Sí. ¿Cómo logramos fortalecer? Sigue, Vladi, sigue. Sí, pero justamente en el aspecto que acaba de topar del consumo de tecnología desde el exterior, mucho tiene que ver con la capacidad que tenemos de trasladar esas investigaciones, esa ciencia que definitivamente existe, que la hemos venido haciendo durante varios años. Sin embargo, no hemos logrado tal vez dar ese último paso de crear productos que puedan ser comercializados para que esa ciencia sea realmente útil para la sociedad, no solamente aquí en el país, sino también en el exterior. ¿Qué crees que nos está haciendo falta para poder lograr ese salto último que implica la innovación como tal? Lastimosamente, Vladimir, yo pienso que es una miopía desde los empresarios, empecemos por ahí, y luego una miopía desde los órganos rectores y desde las propias universidades. ¿A qué me refiero? Sabemos que como Ecuador somos uno de los líderes mundiales en lo que es banano, por ejemplo, o en lo que es camarón, pero nos hemos quedado en exportar el banano como tal o el camarón como tal. ¿Por qué no pensar esos empresarios, una parte de sus ganancias, ¿no es cierto?, de las utilidades que tienen, que inviertan en sus mismos negocios y poderles sacar nuevos productos al banano o al camarón que se vende o al cacao que se está hablando mucho en este tiempo? No se lo ha hecho. Si nos vamos hacia la parte pública, ¿verdad? ¿Por qué no crear o fortalecer las estructuras que nosotros tenemos, ¿sí? Conectarnos con esos agricultores y decir, mira, ¿qué problema tienes? Tengo científicos en la línea de agronomía, tengo científicos en la línea de biotecnología, en la parte química, en la parte biológica. Bien, destinemos parte de los recursos que llegan a estas instituciones, llamémosles universidades. En verdad, creemos
fomentemos proyectos de investigación que solucionen problemas que tienen en el campo, agricultores en papa, por ejemplo, nuevas variedades, etcétera. Nos hemos quedado simplemente en vender lo que sale de los recursos agronómicos, por ejemplo. Y eso, si me paso a otro lado, lo que es petróleo, por ejemplo. Somos un país productor de petróleo, pero nuestra capacidad instalada tecnológica es simplemente refinación de primera línea. Es decir, sacar los primeros derivados de lo que es petróleo. Nunca entramos en todos estos años, desde que salió el primer barril de petróleo, en el año 69, en pensar, incursionar, ¿sí?, en lo que son, por ejemplo, lo que es petroquímica. Para nosotros hablar de petroquímica es increíble, es hablar de los últimos 10 años. Y lastimosamente nos topamos con que hablar de petroquímica es caer en terrenos aplanados con un dolorosísimo gasto de dinero público ahí y que no se llegó a nada. Entonces, para mí es una miopía, es una falta de visión desde todos los puntos. Primero, te digo desde la parte pública y también te digo desde la parte privada. Es quedarse conformes con lo que hay y ya está. Y no confiar en lo que es en la capacidad que ahora ya tenemos de investigación en el Ecuador. Pablo, ¿cómo creamos un ecosistema lo suficientemente robusto para enfrentar esta nueva era tecnológica y científica? Tenemos, como lo mencioné al inicio, un déficit de profesionales en áreas tecnológicas. Tenemos un déficit de adopción de tecnología en todas nuestras cadenas productivas. Tenemos un ente rector de la política pública en temas de ciencia y tecnología que se debate entre la vida y la muerte. ¿Cómo hacemos ahora para nosotros poder crear un círculo virtuoso alrededor de la ciencia y la tecnología y poder aprovechar sus capacidades en el país con un ecosistema realmente fuerte? ¿Qué necesitamos para eso? En términos sencillos, porque se lo puede decir muy rápidamente, es voluntad de hacerlo, Ana Gabriela. Es decir, tenemos que pensar en esto como, yo lo veo como un triángulo, ¿de acuerdo? Y en cada uno de los vértices del triángulo, ubico por un lado al Estado, ubico por otro lado a la parte privada y ubico en otro de los vértices a las universidades e institutos superiores tecnológicos y técnicos que tenemos en el Ecuador. Si sacamos si hacemos un FODA de los 3 puntos de mi triángulo, vamos a poder entender cómo vamos a relacionarnos entre nosotros. Fíjate que es increíble a veces ver los proyectos en la universidad que están pensando en cosas de que dices, bueno, y esto está muy bien, sirve para publicar un paper, ya sí, perfecto. El investigador o el equipo de investigación gana prestigio por tener ese paper, pero las cosas se quedan ahí. Y lastimosamente a los docentes universitarios nos evalúan por el número de documentos, de papers, de manuscritos que se han publicado en función de la revista, pero no nos evalúan en ver cuánto ha incidido esa investigación o ese proyecto en la sociedad como tal, que es la que al fin y al cabo está pagando nuestros sueldos. Entonces yo pienso que es voluntad abrir espacios de diálogo, especialmente con la parte privada, porque de lo que yo conozco, y puede ser que esté equivocado, ninguna de las empresas invierte en ciencia y tecnología con una universidad. Es decir, pensar de que estas figuras de parques tecnológicos en las universidades, que es una realidad en Europa, que es una realidad en Estados Unidos, incubadoras de empresas reales, ¿sí?, que se den aquí en el país, veo que todavía dista bastante. Hoy con alegría escuché que Conquito iba a colocar una serie de fondos, cerca de 1.4 millones de dólares, para proyectos de emprendimiento en el contexto del distrito metropolitano. Eso es más o menos dotar de $3,000 para un emprendedor, ¿sí? Y que deben presentar los proyectos, etcétera. Como noticia me pareció espectacular, pero si lo ponemos en números brutos, es una cantidad irrisoria en función de la calidad y de cantidad de innovaciones en ciencia, en tecnología o en emprendimientos que podemos tener los ecuatorianos. Sí, correcto, Pablo. Comparto contigo la visión que tienes, en especial este paso que creo que es importante el poder llegar allá de generar estos parques tecnológicos, ¿no? Estos parques de transferencia, justamente
y de real incubación de empresas, ¿no? Que son emprendimientos que pueden vender rápidamente nuevos productos al exterior, que eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Te agradecemos, Pablo. Sabemos que estás también incursionando en una serie de sesiones para cuidar que esta institución rectora y coordinadora de la ciencia y la tecnología prospere en el tiempo y que eventualmente evolucione justamente para posibilitarnos este tipo de circunstancias, ¿no? Cuéntanos, eres tan amable, la iniciativa que está llevando adelante. Gracias, Vladimir, por la pregunta. Fíjate, Diálogos por la Ciencia, que es el hashtag con el cual nos hemos posicionado en Twitter en esta semana, porque los diálogos empezaron este día lunes, ¿sí? Nace de justamente una preocupación que tuvimos un grupo de investigadores y divulgadores científicos de decir, a ver, un segundo, si todavía no hemos logrado articular muchos de los programas que nacen de la Secretaría y que se deben traducir en las instituciones de educación superior, todavía no logramos que eso empiece a funcionar, no podemos eliminar inmediatamente el órgano rector y dejar a las universidades como pollos sin cabeza caminando por donde ellas quieren. O sea, necesitamos debatir, necesitamos hablar al respecto de esto. Sentimos este grupo de científicos, divulgadores que decimos, oye, parece que esto fue una propuesta de campaña populista del presidente electo, ¿sí? Entonces, debatamos, discutamos. Si nosotros mismos que hacemos ciencia, y lo dije antes, es momento de sentarse a hablar. Estoy consciente de que todas las instituciones son perfectibles. No hay pensar de que hay una institución que es perfecta y que funciona adecuadamente y que responde a todas las necesidades que tenemos como sociedad en ciencia y tecnología, no existe. Pues perfecto, hablemos, busquemos distintos actores en cada uno de los ejes que topa la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la CENESID, aquí en el Ecuador, y empecemos a dialogar. Y de estos conversatorios hechos de la noche en la red social de Twitter, aparece, pues, ¿qué tal si nos conformamos? Pongamos un hashtag, empecemos a convocar a más personas a hablar, para hablar, proponer. Tenemos claro, los ecuatorianos somos excelentes analizando los problemas, pero perfecto, sentémonos y busquemos una solución en nuestro entender, en nuestra visión, ¿verdad? En nuestro ejercicio de vida, armemos mesas de diálogo y pues participemos de esto al grupo, al equipo de gobierno del presidente electo. Es decir, somos sociedad civil, no hay ningún tinte político que esté por detrás, ¿sí? Sino simplemente somos un grupo de personas que nos hemos convocado, nos abanderamos con el hashtag Diálogos por la Ciencia. Vamos a trabajar en 10 mesas que van a empezar a trabajar desde este día sábado hasta el día 20 de abril. Son 10 mesas, están conformadas, tenemos casi cerca de 200 personas apuntadas para las 10 mesas. Van a salir cosas súper interesantes, tenemos distintos actores, incluso personas que laboran y que trabajan desde el CENESID, que pensamos van a dar la visión desde dentro. Y pues con esto prepararemos un documento que recoja esta visión que tenemos, este grupo de personas que nos hemos abanderado en Diálogos por la Ciencia, y lo que buscamos es tratar de llegar a la asamblea, y tratar de llegar hacia los tomadores de decisiones, que es llegar al equipo de gobierno del presidente Guillermo Lasso, para dar nuestro punto de vista, dejar claro qué es lo que nosotros pensamos, y listo, estamos viviendo el Ecuador del encuentro, genial, perfecto, espectacular, trabajemos entre todos, juntos hacemos más. Y pues bueno, aprovecho también el espacio que me dan pues para invitarles a todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión, de que si quieren hablar de esto, si estás a favor, si estás en contra, crees que debe existir, crees que no debe existir, únete a las mesas de diálogo. Esto está publicado en la página web que es dialogosporlaciencia.space. Tienes ahí las mesas de diálogo, inscríbete. También está publicada ya la metodología de cómo vamos a trabajar. Y genial, conversemos entre todos, saquemos un documento y pues ese será el aporte, ¿no es cierto? No estamos buscando proteger CENESID, no queremos que no se cierre. Si es que hay que cerrarlo, mejorémoslo. Partamos de la experiencia de muchos de los actores, mejorémoslo, propongamos que esto mejore, porque uniendo a la pregunta inicial que me hicieron, un país sin un ente rector,
en lo que es ciencia y tecnología. Es como tener a los pollos cortados la cabeza corriendo todos por el corral. Eso es, Vladimir, gracias. Te agradecemos muchísimo tu espacio. Anita, creo que tienes alguna otra consulta adicional. Sí, solamente en función de lo que comentaba Pablo, la importancia de contar con políticas claras, políticas públicas claras, robustas, que ayuden a fortalecer todo este proceso de desarrollo científico y tecnológico, es básicamente el objetivo de tener una entidad. Se puede llamar CENESID o puede tener cualquier otro nombre. Veo que la bandera va en función de, a ver, nosotros estamos enfrentando ahora un proceso de digitalización, de transformación digital y científica del país, y necesitamos tener una hoja de ruta, una política clara, necesitamos tener ejes transversales al desarrollo del país que puedan impulsar y que puedan aportar y favorecer al desarrollo como tal de la ciencia y tecnología. Es decir, que la ciencia y la tecnología se conviertan en ese mecanismo que nos ayude a nosotros en este proceso de transición. Pablo, te agradecemos infinitamente. Invitamos a todos nuestros seguidores a sumarse a este proyecto. De hecho, parte del observatorio está también dentro del proyecto. Hemos participado dentro de estos diálogos. Consideramos que la visión que puedan tener desde todas las instancias públicas y privadas es vital para el desarrollo. El desarrollo se construye sumando. Y con esto doy la palabra a Ramiro para la conclusión final. Pablo, te agradecemos infinitamente por tu presencia, por tus comentarios. Muchísimas gracias. Esperamos volver a tenerte en este espacio muy pronto y continuamos con Ramiro. Encantado, Ana Gabriela. Gracias, Vladimir, por el espacio. Siempre gustoso de poder compartir. Muchas gracias, Pablo. Para usted que recién se une a nuestras cuentas de Facebook, en donde estamos haciendo el Facebook Live, es Observatorio de la Transformación Digital y este es su programa Digitalmente. Fue Pablo Araujo, es PhD en Biotecnología y él nos habló sobre la importancia de la ciencia en países como los nuestros para generar debate alrededor de aspectos como la soberanía y que existe también una miopía entre diversos estamentos, ya sea el Estado, la academia y la empresa. Existe una falta de inversión en tecnología empresarial principalmente para cambiar esa estructura primaria exportadora. Existe también un aislamiento por parte de la política pública en el territorio sin conocer la necesidad propia de los productores o quien generan el valor agregado a estos productos. La propuesta que plantea Pablo es la voluntad política de impulsar una ciencia alrededor del Estado, la empresa y la academia. Por un lado, es necesario saber cuál es el impacto de la investigación en el campo industrial y por otra, que el Estado debe generar junto a la academia centros de transferencia o proyectos de capital semilla para impulsar el emprendimiento y el desarrollo de la ciencia. Él está también abanderando un tema que es el Diálogos por la Ciencia. Es un espacio en donde se han generado 10 mesas con cerca de 200 personas para cuestionarse y debatir el modelo de funcionamiento y las propuestas sobre la eliminación de la CENESID, del ente rector de ciencia y tecnología en el país, y plantear propuestas desde la sociedad civil para revisar las propuestas del gobierno electo. Ya lo decía Carl Sagan con todo lo que nos dice y nos contó Pablo, nos decía este gran divulgador científico que crecemos en una sociedad basada en ciencia y tecnología, pero en la que nadie sabe de estos temas. Y esto es una mezcla entre combustible de ignorancia y el poder. Y esto tarde o temprano va a terminar explotando en nuestras caras. Muchas gracias a Pablo. A Pablo Araujo damos la bienvenida ahora a Pablo Roballo. Él es ingeniero en software y sistemas informáticos por la UNIR y también es ingeniero en sistemas por la Universidad de Israel, coordinador de la carrera de desarrollo de software del Instituto Tecnológico Yavirak, promotor de software libre, datos abiertos y fundador de un proyecto interesantísimo, NurTech, que promueve la inclusión digital a través de donación de equipos tecnológicos para que más estudiantes que en esta época de teleeducación puedan tener acceso a ese equipamiento y poder seguir sus estudios. Bienvenido, Pablo, también a este Digitalmente, en donde te damos la más cordial bienvenida. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Es un placer estar con todos ustedes y poder colaborar y compartir lo poco que se sabe. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Muchas gracias a todos los que nos ven, a nuestros distinguidos Pablo Roballo y Pablo que nos han acompañado el día de hoy.
Bueno, Pablo, mi nombre es David Ramírez, soy parte del Observatorio de la Transformación Digital. Y bueno, cuando hablamos del tema de software libre, pues bueno, no puedo pasar la oportunidad de hacerte una pregunta que realmente me ha rondado la cabeza últimamente y tiene que ver con la aplicación de nuestro código Ingenios que se promulgó hace ya algunos años. ¿Y qué ha pasado realmente con la aplicación en la práctica, ¿no? De este código Ingenios que dice en su artículo 145, si mal no recuerdo, que el Estado deberá promover y el Estado deberá, de ser posible, implementar software libre dentro de su núcleo, dentro de sus estructuras. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha sucedido? A mi percepción, esto no ha sucedido de una forma adecuada. Háblanos un poquito de la aplicación del código Ingenios en el sector público y si es que se ha logrado o no se ha logrado que cale hondo esta promulgación, esta ley. Realmente no se ha logrado. Hay una aplicación pobrísima. No hay una comprensión de lo que es el software libre. En muchos lados todavía se entiende que software libre quiere decir gratuito. Y cuando está de la mano de gratuito, también viene de que es cualquier programa y mala calidad. Entonces, ahí hay una barrera de percepción por un lado. Luego, por otro lado, significa un cambio de paradigma en cuanto a estos tomadores de decisiones. Entonces, no tenemos un uso abierto, un uso masivo de software libre y tampoco tenemos un uso o una permisibilidad masiva en cuanto a los datos abiertos, que es la otra arista. Hace un poco más de un año hicimos una solicitud a la Agencia Metropolitana de Tránsito que nos faciliten la data para poder hacer un mapa de calor de accidentes viales, ¿no es cierto? Y en base de esto, pues, con nuestros estudiantes, nosotros tendríamos la capacidad de hacer un sistema un poco predictivo para saber las horas de tráfico, las horas de más peligro, las zonas peligrosas y poder ayudar al planteamiento de políticas públicas. Y la respuesta es que esa información es privada, por ejemplo. Entonces, más allá que el mismo software, también hay esta percepción sobre el uso de la información. Pero en los contrastes también, el mismo sector público es el que ha creado el instituto. Este es un instituto público que somos adscritos a la CENESID y nosotros somos una carrera que tiene una característica importante y que ha sido bien recibida en el mercado, es que estamos en modalidad dual. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay esta broma entre los recién graduados de busco el recién graduado con 1 año y medio de experiencia, ¿verdad? Ya, pues es la carrera en modalidad dual realmente es eso. Aplicando el concepto de triple hélice, justo en los años en los que se empezó el código Ingenios, por ahí estaba lo que en ese tiempo era la Asociación Ecuatoriana del Software, la ESOF, la Corporación Formados, la Cooperación Alemana, junto con la CENESID, en este proyecto de repotenciación de los institutos técnicos y tecnológicos, crearon esta carrera en modalidad dual. Entonces, quiere decir que se aprende haciendo. Entonces, nuestros estudiantes tienen casi medio semestre en las aulas y luego hacen sus prácticas preprofesionales, van como principiantes desde primer nivel hasta quinto para especializarse como programadores. Y esto da una aceleración en el proceso de sus competencias y sus capacidades y pueden insertarse rápidamente en el mercado laboral. Perfecto, Pablo. Entonces, y bueno, vemos entonces lo que está pasando, ¿no? Que realmente no se ha implementado de una forma cabal, de una forma contundente, la implementación del software libre en el sector público, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el sector privado? ¿Tiene apertura el sector privado para lo que tiene que ver con software libre? ¿Están dispuestos los gerentes a hacerlo? Ajá, el software libre es parte constitutiva importante de la innovación empresarial. Si es que la industria mundial de software no utilizara y aplicara software libre, no fuera posible esta industria tan masiva y tan necesaria, porque es una industria transversal. Absolutamente todas las áreas del conocimiento necesitan de software o de aplicativos de software para poder desenvolverse. Entonces, si hablamos de medio ambiente, si hablamos de química, si hablamos de educación, todas las áreas de conocimiento necesitan aplicación de software y la misma industria de software es ávida de software, de este software libre que le permite innovar.
Por ejemplo, hace unos años es paradigmático ver el cambio que tuvo Microsoft. Microsoft, que es esta empresa tan importante que ha construido tanto la historia de la tecnología y del software, tenía un director que era Steve Ballmer, que catalogaba a Linux, por ejemplo, el software libre de Linux, como un cáncer, ¿no? Imagínense esas palabras y esa dureza para referirse al software libre. Más atrás, recién estaba viendo una carta de 1978 donde Bill Gates atacaba a los entusiastas del software de que por qué copiaban y que por qué compartían y que todo debía ser pagado. Entonces, viniendo de una cultura así, esta empresa tan grande y tan importante, ahora es una de las abanderadas en cuanto al desarrollo de software libre. El editor de código que está más utilizado ahora en el entorno local y afuera también es, por ejemplo, Visual Studio Code, que es apadrinado por Microsoft. Entonces, miren lo importante que es el software libre, no solo para las empresas locales, sino para las internacionales. Y por otro lado, para el mismo proceso educativo en nuestro instituto, nosotros, sin habernoslo propuesto, somos abanderados del software libre en el sentido de que todas nuestras herramientas de aprendizaje son herramientas libres y porque son aceptadas por el mercado. Por ejemplo, trabajamos en React. Entonces, React es una plataforma open source de Facebook. Estamos trabajando con Postgres. Postgres es open source para el motor de base de datos. Estamos trabajando con JavaScript. Entonces, el corazón de nuestra formación profesional, nuestras competencias técnicas, y eso es lo que utilizan las empresas ecuatorianas donde nuestros estudiantes desarrollan su proceso de aprendizaje. Está bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No sé, le doy paso a Juan Pablo, que quiere también hacer una pregunta. Te agradezco mucho, Pablo, por tu tiempo. Mucho gusto, Pablo. Mi nombre es Juan Pablo Salomía, también soy miembro del Observatorio de Transformación Digital y como docente estoy muy concatenado con las ideas que tú mencionas. Sin embargo, se me vienen algunas reflexiones en este tema. Nosotros como sociedad, formadores igual de estudiantes en temas de desarrollo de software, específicamente de lo que habías comentado, ¿estamos listos para dar ese salto de consumidores de tecnología, de consumidores de software, a desarrolladores y exportadores de software? Ya hay algunas iniciativas a nivel nacional, varias empresas grandes, pero empresas pequeñas de startups, ¿podrían comenzar desde ese punto o qué es lo que nos falta? De hecho, lo que empieza a faltar es manos. Nosotros tenemos cerca de 100 personas que han terminado su formación. De ahí viene la necesidad de esta carrera, que es una carrera corta de 2.5 años, que es diferente a una ingeniería, que eso también ha venido a romper un poco los paradigmas, ¿no? El paradigma criollo era que tengo que estudiar 5 años de ingeniería, que la ingeniería tiene basada un paradigma de metodología, entonces te da un poquito de administración de empresas, te da un poquito de networking, un poquito de programación, un poquito de todo, la de esas y sales de ingeniero de sistemas, ¿verdad? En cambio, aquí es una carrera súper corta, hiper especializada. Entonces, en nuestra experiencia, muchas de las empresas de acá ya están transformándose en exportadoras de software. Entonces, en diferentes áreas, en FinTech hay empresas que están haciendo exportación de sus productos de software sin pensar en las grandes, sino las medianas y pequeñas. Entonces, hay empresas que están haciendo sus propias creaciones de software para diferentes áreas. También ya se están haciendo esto de Internet de las cosas, entonces hay emprendimientos locales de IoT que necesitan este mundo de hardware, este mundo de software, y están exportando sus conocimientos. También estamos haciendo outsourcing, entonces hay muchos desarrolladores locales que tienen sus clientes afuera, o hay empresas que están abriendo sus sucursales acá, están reclutando al personal, y realmente sí, falta manos. Hay algunos retos que tener también para esto, entonces está tener esta capacidad técnica que creo que lo estamos haciendo bastante bien, y desde los pasos previos sí falta fortalecer, por ejemplo, la enseñanza del inglés. Mientras más personas que dominen el inglés tengamos, se puede hacer un ecosistema de gente que exporte productos y servicios creados localmente. Tenemos toda la capacidad técnica para ser un programador de aquí, no le debe nada a un programador hindú, a un programador alemán. Tenemos todas las competencias para hacerlo. También habías mencionado otro punto, justo el tema de la ANT y el tema de consumir los datos. Esto también viene relacionado a, sería excelente que ciertas instituciones en el tema de Open Data
se pueda consumir los datos como un servicio. Y es decir, que ellos tengan un endpoint habilitado con las restricciones necesarias y todos los temas para nosotros como desarrolladores consumirlo y poder desarrollar las aplicaciones o la analítica de datos necesaria. ¿Cómo crees que podría potencializar el Estado, aparte de las políticas públicas, en estos temas? Porque técnicamente vemos que sí hay cómo. ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Dónde está ese salto que hay que dar? Un factor político de entender la innovación, entender cómo los datos abiertos pueden permitir a las distintas organizaciones civiles y a los emprendimientos locales el poder generar nuevos productos, nuevos servicios en función de toda esta data y toda la inteligencia que se puede plantear, por un lado, y por otro lado, se necesita dinero. Los datos tienen que ser anónimos, tienen que estar limpios, deben ser fácilmente consumibles, deben ser formateados, y eso significa recursos, ¿no? Eso significa dinero. O sea, hay muchas organizaciones, muchas instituciones que los tienen, pero ese proceso, este middleware para transformarlos, requiere de recursos. Es importante también tenerlos. No basta solo con la definición de sí, vamos a hacerlo, sino hay que inyectar también estos recursos para poder hacerlo. Y en algunas organizaciones venden los datos. Son instituciones públicas y a mí no me tiene sentido que siendo fondos públicos con dinero público venden esos datos y no los dan al público. Entonces también un tema de paradigmas de ahí que se debe romper para poder impulsar esto hacia adelante. Perfecto. Pablo, mucho gusto también. Desde acá yo veía también que planteas un tema interesante en el cual también tiene que tomar en cuenta la privacidad de la información cuando tú hablas de datos abiertos, ¿no es cierto? Y hablabas del anonimato justamente del individuo. Entonces, ahí, ¿qué hacer un poco desde la perspectiva en la que el Estado debe promulgar alguna normativa exactamente, algún reglamento, alguna ley que nos permita mantener el hecho del desarrollo tecnológico a la par también de los derechos de los ciudadanos? Bueno, hay las leyes de protección de datos. El marco legal yo creo que está dado y estructurado para trabajar. Es un tema de voluntad pública o institucional. Hace poco yo me sorprendí mucho porque el gobierno local del municipio publicó en sus redes sociales, por ejemplo, que tiene una asociación con Waze para sacar los datos del tráfico y todo. Entonces, miren cómo los datos locales están ahí. Pero esos datos son de propiedad de la empresa. En otras ciudades como Madrid tienen sensores de tráfico a lo largo y ancho de toda la ciudad y eso está conectado a los servidores y cualquier persona puede descargarse esa data y hacer un análisis del tráfico, por ejemplo. Entonces, hay estas competencias. No quiero que se entienda o que se piense que estoy en contra de la empresa privada. Necesitamos empresa privada. Sin empresa privada no hay desarrolladores de software, no hay empresas, no hay innovación. Pero tenemos también que en el tema de los datos y en el tema de la educación tener este otro balance del lado público que nos permita, ¿cómo es ese concepto de esta triple hélice que nos permita generar prosperidad para todos? Tomando en cuenta esa línea que mencionas, Pablo, qué importante sería que interactúe la academia, la empresa privada y diferentes estamentos de la sociedad, ¿no? Es decir, nosotros ya tendríamos, se puede decir, una mano de obra calificada para que implemente temas de desarrollo, Internet de las cosas, sensorización en la ciudad y demás. El punto inicial, creo que tú sabes, es estos pequeños proyectos que salen en las tesis o proyectos de los graduandos, ¿sí? Y plasmarlos. Entonces, esa sinergia que mencionas, esa patadita de suerte inicial, también es muy importante la participación de la empresa privada, como mencionas, ¿no? Estoy muy de acuerdo en este tema que mencionas. De hecho, este instante, la misma carrera de desarrollo de software del Yavirac nació de esa sinergia, ¿no? De la demanda que ve la industria, que ve el gremio. El Estado pone el marco normatorio, ha creado también a la academia y nosotros como un instituto nos esforzamos con la planta docente
estar alineados. Y otra característica de la formación dual es que como estamos a la par cada semestre, cada 6 meses tenemos actualización curricular. Hace 5 años, en las primeras cortes, por ejemplo, se trabajaba con el stack de Java, que era lo que demandaba el mercado local. Este momento lo fuerte está en el stack de JS, Node, React, Vue, Alpine. Estamos trabajando con Mongo también, que ha ganado mucha fuerza. Entonces, vamos de la mano los docentes de la academia con las empresas actualizándonos constantemente para que nuestros estudiantes puedan llegar a ubicarse. Y les cuento que les va bastante bien. Muchos en tercer o cuarto nivel ya son absorbidos por las organizaciones que han entendido su rol como tutores también en el proceso de educación. Y eso les trae muchos ahorros, porque normalmente cuando tú contratas una persona de fuera en una empresa, te tardas entre 8 a 12 meses en entrenarle, ¿no? Entonces, eso es un costo alto para la organización. Entonces, tienen procesos de entrevistas bastante grandes y el hecho de que la persona tenga las competencias no significa que va a entender el negocio o que va a calzar bien en la organización. Una ventaja de la formación dual es que como llegan las personas desde primer nivel, desarrollan el conjunto de herramientas que necesita cada organización, porque cada organización tiene su mix de herramientas que le sirven, con las que produce, con las que innova. Pero aparte también hay estas otras habilidades blandas, ¿no? Hay este tema de que les interesa que todos tengan la capacidad de expresar, que todos puedan vender, que entiendan cuál es el ADN de la organización. La formación dual va permitiendo entrenar, además que tiene otra ventaja, que no tiene costo para las empresas. No hay relación de dependencia. Eso es muy diferente a lo que es una pasantía. Las pasantías tienen muchas barreras en el sentido de que debe haber una afiliación al IES, debe haber un estipendio. Aquí nosotros firmamos un convenio con la organización, entonces van como principiantes, ese es el término. Entonces estos principiantes llegan a la organización y ahora con el teletrabajo nos ha planteado ventajas y también algunos problemas en el hecho de la conectividad, pero ha permitido a muchas organizaciones hacerse de más estudiantes para irlos formando y es sus propias divisiones inferiores si quieres verlo. Entonces tienen estudiantes que están siendo formados, que ellos los van filtrando, seleccionan a los que tienen las mejores características para ellos y quien no, rápidamente sale y se coloca dentro del ecosistema, ¿no? Porque todas las empresas estamos interconectados. Perfecto, porque ya tienen experiencia y todo, sí, es súper interesante eso. Ahí te comento que en el tema de la Escuela de Formación Tecnólogos de la Politécnica Nacional hay una iniciativa similar en una carrera que se llama Manejo de la Madera y hay una empresa que está ya, o sea, ya se hizo los convenios y todo, pero es súper interesante esa propuesta. Qué bueno que ya se haya plasmado aquí, qué bueno que lo hayan ya comenzado algunas instituciones. Y yo creo que esto va de largo, este tema de la formación dual, y es muy interesante, tiene muchos pros, la verdad. Excelente, sí. Muchas gracias, Pablo. Qué gusto. Sí, necesita masificarse, necesita, mientras más empresas participen, es mejor para todos. Y lo que les decía, así se va generando prosperidad para todos los diferentes actores, ¿no? Pablo, tú llevas a cabo también una interesante propuesta, una interesante iniciativa que es Nurtech, acerca de, que estaba revisando yo en tus redes, que es un programa en el cual ustedes recolectan equipamiento donado y lo dan a las personas que más necesitan. Cuéntanos un poco de esto, porque esto también hace parte de la inclusión digital en esta época de teleeducación, teletrabajo, y es importantísimo para personas que desarrollan software como los futuros profesionales, ahora estudiantes, que tú mismo impartes clases a ellos. Cuéntanos un poco más de eso. Entonces, cuando un río está lleno, se ve diáfano, se ve cristalino, ¿verdad? Y esa era como la situación antes de la pandemia. El momento que nos ponemos en cuarentena, que dejamos presencialmente de ir hacia el instituto, ese río baja y empiezan a verse las piedras, y esas piedras son los problemas y las dificultades que las familias y los estudiantes enfrentaban y que no eran visibles en la otra situación normal, o que de alguna manera podían ser paliados. Al estar yo en la carrera y llegando al proceso de matrículas, empiezo a investigar un poco cómo les va, qué tienen, pueden conectarse,
Y de inicio la respuesta era sí, sí, pero luego los estudiantes que me tenían un poco más de confianza me empiezan a notar, Pablo, es que tenemos un celular para 4 hermanos. Entonces, ¿cómo estudia una familia con un celular? Así sea una persona, o sea, no es la herramienta adecuada para lograrlo. Y de esa manera hicimos un primer mapeo y identificamos cerca de 120 estudiantes que no contaban con los equipos suficientes. Ojo que no estoy hablando de conectividad, que ese es otro tema. Y ahí surgió la duda de, ok, ¿cómo se puede colaborar? Entonces empezamos en noviembre, bastante timoratos, bastante tímidos a postear, oigan, alguien me regalará una computadora. No sabíamos si íbamos a lograr conseguirlo o no. Y el esfuerzo y la dedicación van abriendo puertas, ¿no? Entonces hemos sido consistentes, hemos sido constantes. Ahora somos 9 voluntarios. Estamos en Guayaquil y Quito. Y estamos recolectando entre 2 a 4 computadoras más. Sí, creo que si tuviéramos más difusión podríamos obtener muchas más computadoras. Y ya hemos definido un proceso, ¿no? Entonces tenemos este proceso de búsqueda. Nos movilizamos a los domicilios de las personas que generosamente nos comparten sus equipos usados. Buscamos computadoras, partes, piezas. Estos equipos, una vez que los recibimos, tenemos a Hernán Mejía, que él se ha convertido en el líder técnico del proyecto. Él recibe todos estos equipos, los hacemos un proceso de limpieza, de mantenimiento, de formateo. A los equipos que se los puede, si llegan en buen estado, solo hace falta una formateada y ya está, pero hay otros equipos que llegan en condiciones inferiores. Si se los puede rescatar, se los rescata. Si no, los tenemos en uno como deshuesadero para canibalizarlos y ir mejorando otros equipos. Y estos equipos, una vez que están reparados, les ponemos según su capacidad. Empezamos como a calificarlos, ¿no? Porque tengo estudiantes de software que necesitan equipos con características más elevadas. Hay otros equipos de gama baja. Y entonces los fraccionamos y los distribuimos entre estudiantes de software, de modas, de marketing, los que están ahí. Y ha sido un proceso gratificante el poder conectarnos con tantas personas generosas que quieren compartir. A veces hemos descubierto que hay como un factor emocional. Tengo esta computadora que es con la que me gradué. Entonces empezamos a contar esas historias, ¿no? La gente nos dona los equipos, nos cuenta su historia, pasa por la transformación y los entregamos a los beneficiarios. Y también hemos aprendido que, claro, estos estudiantes no son solitos, tienen familia. Entonces nuestros 120 equipos estimados de inicio ya se quedaron cortitos, o sea, ya son 600 y solo en nuestra comunidad de interés acá, cerca de 1.600 estudiantes que tenemos en el instituto. Mi estimación al momento es que hay un déficit de equipos, fácilmente de 10.000 equipos que se necesita entregar en la ciudad. Esto se podría solucionar de una manera muy sencilla con política pública, ¿no? Yo leía que en Centroamérica hubo un proyecto que a todos los estudiantes de secundaria les dio un computador. La política pública podría hacerlo, pero mientras eso no suceda, van a seguir surgiendo iniciativas como esta. Hemos hablado con gente del TEC de Monterrey que estaban interesados en replicar esto allá. Hemos hablado con gente en Venezuela que les ha parecido buena idea. En Chile, no sé si coincidió con nosotros o después hay otra iniciativa que se llama Apaña, que es exactamente el mismo proceso. Muchas personas dicen, oye, pero qué lindo, ¿por qué no se le ocurrió a nadie antes? No sé por qué no se le ocurrió a nadie antes, pero sí invitamos a todos los que quieran sumarse. Entonces necesitamos voluntarios que nos ayuden a recolectar equipos, necesitamos voluntarios que nos ayuden con el proceso de mantenimiento técnico, porque realmente es un montón de trabajo el que realizamos acá. ¿Cuántas computadoras ya han entregado hasta el momento, Pablo? Disculpa que te corte. Yo estimo que unas 45. Y como hemos ido madurando en el proceso, le creamos su propia página web, que es nur.yavirac.edu.es. Le hemos creado su propia cuenta de Twitter. Entonces, en esta cuenta de Twitter posteamos, ¿no?, todo lo que recibimos y todo lo que hacemos. Que eso también creo que motiva mucho a la gente porque hay mucha transparencia, ¿no? Las personas, los voluntarios que estamos acá, no cobramos, ponemos plata, tiempo y persona por colaborar, no esperamos nada a cambio y más bien invitamos a más gente que se sume, que nos apoyen. Y a partir de esto también van apareciendo otras oportunidades de servicio, porque esto es un servicio a la comunidad. Todos podemos servir y ayudar a transformar a nuestras comunidades. Por ejemplo, en Selva Alegre, que es en Esmeraldas, cerca de Quinindé,
un ingeniero ambiental quiere hacer un proyecto para dar clases a niños sobre medio ambiente. Entonces, parte de las computadoras que estamos recolectando y hemos decidido ayudarles a armar un laboratorio pequeño con unas 6 computadoras. Justo hoy nos dieron unos routers, unas cosas, para potenciar ese proyecto que tiene esta ingeniera en Selva Alegre. Y mientras haya gente generosa y bondadosa que decida colaborarnos, o sea, podemos colaborar y servir a mucha gente. Y esto también nos ha hecho aprender sobre conceptos de economía circular. Entonces, yo soy ingeniero en sistemas, sé programar, pero la economía, y esto es como instante, pero aprendiendo sobre economía circular es esto de darle una nueva vida a los equipos, y con las computadoras nos va bien. Algo que hoy reflexionábamos que no estuvo hecho por una economía circular o intencionalmente están hechos para ser desechables son las impresoras, por ejemplo. Ya nos han donado impresoras, todo, pero no hay forma de repararlas, no hay partes, o sus tintas, sus cartuchos son descontinuados para ser reemplazados por otros. Entonces habría algunos lados donde sí podríamos instalar con las impresoras, pero es muy complicado. Entonces ya no nos interesa. Hemos aprendido que no podemos ayudar con el tema de la impresión. Buenísimo, buenísimo, Pablo. Vamos a hablar entonces de eso en otro programa acerca de la responsabilidad extendida del productor, residuos tecnológicos, que también resulta muy interesante. Y comentarte también desde aquí, desde el Observatorio de la Transformación Digital, tienes también nuestro total apoyo, porque nosotros estamos llevando a cabo un proyecto similar, que es una iniciativa que se llama la Red Comunitaria para la Educación, en donde generamos también esta suerte de golpear puertas y solicitar equipamiento en el cual nosotros también adecuamos y entregamos a niños en la ruralidad. Empezamos en la comunidad de San Blas, en Urcuquí, como la primera, pero aparte compartimos el internet de la escuela Eloy Alfaro, de la unidad educativa, con una red inalámbrica abierta con antenas de 5.8 GHz, en donde ya ahora no solo va a compartir el internet de la escuela, sino el GAT parroquial, el GAT municipal, para empezar a generar un proyecto de sostenibilidad para que también a través de un servidor open source que se llama Chamilo, que tiene en las plataformas de contenidos educativos, también los niños ya no se acerquen a la escuela a retirar las guías educativas, sino que puedan hacerlo a través del acceso a ese servidor, incluso sin la necesidad de que lleguen a tener internet en ese momento, sino únicamente la conexión a la red. Esta iniciativa ha estado postulada para los premios de la Sociedad de la Información, los WASIS Prizes 2020-2021, en los cuales nosotros estamos seleccionados en la categoría 3 de información y conocimiento, en donde ahora mismo estamos en la etapa de definición dentro de los 360 proyectos nominados. Hay 18 proyectos de nuestra categoría, 20 proyectos de nuestra categoría, y esperamos que hasta el 19 de abril nos digan si es que pasamos a la última ronda, que es ya la selección final. Les invitamos a ustedes también a que formen parte de este proyecto. Nuestra página web es la redcomunitaria.umayux-medioec.com. Y también les invitamos a ustedes que recién se unen a nuestra transmisión, que apoyen estos proyectos como NURTECH o la Red Comunitaria para la Educación, que es la forma de suplir de alguna manera la política pública y esta actividad de voluntariado que la hace Pablo y la hacemos nosotros también desde el Observatorio de la Transformación Digital. Con ustedes ha sido Pablo Roballo, máster en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. Él es coordinador de la carrera de Desarrollo de Software del Instituto Yavirag y promotor de software libre. Nos ha hablado esta noche sobre la barrera del conocimiento de lo que es software libre y datos abiertos, que existe esta barrera de conocimientos entre los tomadores de decisión, y que está asociado siempre a una palabra entre que gratuidad es mala calidad, y no es así. Para nada el software libre permite enlazar todo este tema de colaboración y un desarrollo de un software basado en Open Data. El software también es un área transversal, él nos ha dicho, hacia varios sectores, tanto públicos como privados, y existe una gran demanda actualmente por el capital humano que está en capacidad de exportar incluso el software que se realiza aquí en temas tanto de fintech e IoT.
En cuanto al consumo de datos como un servicio, deberá ser un tema que el Estado debe promover para generar más servicios y productos. En esta época de teletrabajo ha sido justamente importante el hecho de que tengamos estas herramientas para que los programadores o los profesionales en la rama de software puedan desarrollar habilidades académicas alrededor de juntarse a empresas que requieren sus servicios y no solo desarrollar actividades académicas, sino habilidades blandas que les permitan también generar otros aspectos de su personalidad. Él también maneja un proyecto llamado Nurtech, que es la donación de computadoras para su adecuación y reparación para dotar de equipamiento a las personas de escasos recursos y que están en condiciones de vulnerabilidad. Te agradecemos mucho, Pablo, que hayas asistido esta noche y bienvenido al Observatorio de la Transformación Digital. A usted también que se une, le invitamos a formar parte de este espacio de encuentro en donde la ciencia se basa en compartirla, ¿no? Eso es lo que queremos para poder generar discusión, debate y propuestas desde la sociedad civil para los tomadores de política pública o las empresas. Entonces, en ese sentido, le invitamos a que se inscriba y nos siga a través de nuestras cuentas oficiales del Observatorio de la Transformación Digital en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube. Comenzar con el proceso de transformación digital es vital iniciar la discusión y planteamiento sobre la adopción acelerada de Big Data, IoT, inteligencia artificial, su democratización desde los primeros años de educación, la conectividad, seguridad, fintech, blockchain, robótica, sensorización, economía digital, e-commerce, legal tech, servicios digitales, open data, redes sociales, desarrollo de apps, internet industrial, Industria 4.0, la identidad digital que ha adquirido muchísima relevancia, los datos personales, el desarrollo de las cadenas productivas digitales, entre otros. En nuestro programa Digitalmente, donde fomentamos el diálogo como herramienta necesaria para democratizar la adopción tecnológica y científica del país, junto a profesionales, investigadores, expertos vinculados a ciencia y tecnología, buscamos aportar con nuestro conocimiento, visión y experiencia a la transformación digital del Ecuador. Agradecemos a nuestros invitados del día de hoy y les esperamos en un siguiente programa de Digitalmente. Muchas gracias a todos los que nos vieron en esta transmisión y les invitamos. El próximo jueves es un día especial porque es 22 de abril, es el Día de las Mujeres y las Niñas en las TIC, en donde vamos a hablar de algo súper interesante. Va a haber un panel muy diverso de muchas niñas que ya están involucradas en la tecnología. Espérenos y júntese con nosotros en su canal del Observatorio de la Transformación Digital. Buenas noches. Buenas noches.